Sí, creo que ahora es más seguro. Hagamos un experimento. En el video previo exploramos cómo los seres humanos conocían o cómo lograron saber a lo largo de la historia. Repasamos cómo accedían al conocimiento y hasta que la ciencia se volvió la herramienta preferencial para el acceso al saber y al progreso. Hasta entonces, por millones de años, el conocimiento existente se podía acceder personalmente, pues no era muy complejo, y se relacionaba principalmente con comer, beber y encontrar refugio del peligro. En otras palabras, el conocimiento estaba asociado con sobrevivir. Con el correr de los milenios, cuando sobrevivir dejó de ser una tarea de tiempo completo, las preguntas y el conocimiento se volvieron más complejos. Entonces surgieron atajos a las preguntas que no se podían responder tan fácilmente. Surgieron las leyendas y los mitos, que luego fueron compilados en cuerpos dogmáticos, o verdades irrefutables, como las religiones o las pseudociencias. La historia del conocimiento toma distintos caminos para la humanidad en los últimos 2000 años, así que nos vamos a enfocar en Occidente, en particular en Europa, cuyo desarrollo se asocia también con lo que va sucediendo en el continente americano desde el siglo XV. Durante los siglos XVI y XVII comienza lo que se denominó la Revolución Científica. Fue una revolución porque hasta ese momento la mayoría de las respuestas que el hombre tenía para las preguntas más complejas sobre el universo y su propia existencia venían de atajos al conocimiento. Atajos que se tomaron cuando no había suficiente saber para contestar preguntas tan complejas. Las respuestas eran también muy diferentes. Para las religiones, la Tierra era una superficie en el centro del universo. Para los científicos del siglo XVI, la Tierra ya era un planeta más, orbitando una estrella más. Este contraste representó grandes consecuencias. Algunas de ellas fueron sangrientas, como la muerte, la tortura o el encarcelamiento de por vida de muchos científicos que se atrevieron a exponer la evidencia en contra de los dogmas religiosos existentes en ese momento. Es importante remarcar que este video no es un video en contra de, no es en contra de las teorías de conspiración y no es en contra de las religiones. La razón por la que hablamos tanto de ellas, de las religiones, es por el papel primordial que han tenido en el acceso al conocimiento. Algunas de las acciones discutidas en este video son repudiables, pero es importante notar, como se deja ver en el video previo, que las religiones tuvieron un papel fundamental en satisfacer la intolerancia a la incertidumbre de los primeros humanos. Sin esos mitos y leyendas, hubiera sido muy difícil unificar a los pueblos y lograr que trabajaran con algún propósito o fin en común. El rol de las religiones, otorgando propósito a los hombres primitivos, es crucial en esa parte del progreso humano. E incluso más recientemente, la influencia y apoyo de la religión fue fundamental para el desarrollo del arte durante las épocas como el Renacimiento. Es más, en cierto momento de la Revolución Científica, algunos investigadores trabajaron motivados por instituciones, creencias o figuras religiosas. Pero esos son temas para un video aparte, sobre religión. Una vez hecha esta aclaración, continuamos. Con el tiempo, los líderes religiosos decidieron dejar de encarcelar y matar investigadores, y ya no entorpecieron más, o al menos no sistemáticamente, el trabajo de la ciencia, entendiendo los beneficios que se asociaban con los descubrimientos científicos, como, por ejemplo, más salud, ingeniería de avanzada y mayor navegación. Sin embargo, esto marca el comienzo del gran cambio de paradigma con respecto al acceso al conocimiento. Una gran parte de la sociedad continuó consumiendo verdades de un grupo de gente que estaba ahí para decirnos en lo que tenían que creer que era la verdad. Este modelo fue desafiado temporalmente como consecuencia de la invención de la imprenta, porque cuando el acceso a los textos sagrados se hizo masivo, la gente pudo leer por sus propios medios que lo que decían los sacerdotes, imanes o rabinos no era lo mismo que decían las escrituras en las que decían basar sus enseñanzas. Una de las consecuencias de este fenómeno fue la Reforma Protestante, que precisamente criticaba el sistema impuesto por el catolicismo, que fomentaba precisamente un modelo en el que unos pocos le dicen al resto lo que tenían que creer o cómo vivir. Este sistema solo tomaba alguna inspiración de las escrituras. El resto eran comportamientos funcionales a los que ocupaban el poder. Estos eran los mecanismos que exponía y denunciaba el protestantismo. Eventualmente esta corriente
el protestantismo también se volvió dogmática y solo creó una instancia más del modelo en el cual un grupo pequeño de gente le dice a un número mayor de gente en qué creer y cómo vivir. Incluso los estados más poderosos vieron la necesidad y el beneficio de asociarse con las religiones para poder crecer, acentuar o extender el alcance de su poder político y social. Por este motivo, la influencia de las religiones solo siguió creciendo y creciendo, fomentada por la relación de mutuo beneficio con los poderes políticos. Aún hoy en día, algunos países desarrollados, y casi todos los que están en vías de desarrollo, siguen discutiendo la separación o no de las iglesias y los estados. Pese a este gran alcance de los dogmas religiosos, un número no menor de gente continuó teniendo acceso no solo a leer y escuchar descubrimientos científicos, sino también a producirlos. Una élite de intelectuales, que fueron los mayores representantes del movimiento cultural conocido como la Ilustración, continuaron investigando y publicando descubrimientos científicos. Sin embargo, esos conocimientos no eran tan accesibles a las masas como lo eran los dogmas religiosos, razón por la cual una gran parte de la población seguía sin poder acceder a la ciencia. Por siglos, los seres humanos responderían a las mismas preguntas de maneras muy distintas. Por ejemplo, la pregunta ¿cuándo es el próximo eclipse de sol? Sería respondida por una gran parte de la población mundial con cuando sea la voluntad de un Dios. Mientras que un número mucho menor de personas responderían a la misma pregunta con puedes usar las fórmulas del movimiento de Newton para anticipar el próximo eclipse de sol tú mismo. Esa división se ha ido achicando en el último siglo, con el acceso masivo a educación de calidad. Cada año, más personas tienen más acceso a educación primaria, secundaria y universitaria. Todavía hay exclusión para algunos grupos como las mujeres, la gente de escasos recursos, personas con discapacidades o capacidades diferentes o habitantes de países en vías de desarrollo. Pero los números indican que el porcentaje de población con acceso a la educación sigue creciendo. Por último, en las últimas décadas hubo otro acontecimiento importante que fue la invención, acceso y popularización de Internet. Similarmente a lo que sucede con la educación, no existe aún acceso igualitario a Internet, pero cada día hay más dispositivos conectados a la red. Esto quiere decir que desde los años 90, cada día hay más resultados científicos publicados y cada día hay más gente que podría leerlos en Internet. Sin embargo, pese a que estas condiciones deberían llevar a la conclusión de que más gente conoce y entiende de ciencia, ese no es el caso. Mucha gente no posee la capacidad para entender resultados científicos, pero ese no es el principal inconveniente. El principal problema es que la mayoría de la gente que sí tiene capacidad para entenderlos, los resultados científicos, no los accede por falta de motivación. Esta situación ha dado por resultado un escenario muy similar al que se nos presentó hace cerca de 50.000 años, en el albor de la civilización. Unas pocas personas creen conocimiento o saber, y el resto, en su mayoría, solo acepta o cree lo que esas pocas personas produjeron. La única diferencia es que hace decenas de miles de años los únicos que creaban saber eran somos sacerdotes o profetas o predicadores. Hoy a ese grupo se le suman los que tienen acceso a leer, entender y crear conocimientos científicos. Análogamente a aquellos que creen en lo que dicen sus autoridades religiosas, se suma otro grupo de gente que acepta lo que es un consenso en cuanto a descubrimientos científicos, pero no por entenderlos, sino por simplemente aceptarlos sin cuestionamiento. En definitiva, los dogmas religiosos son incomprobables y no refutables. Los conocimientos científicos pueden ser refutados con nueva evidencia o nuevas investigaciones. Sin embargo, a los fines prácticos, la situación es similar. Unos pocos definen el conocimiento, ya sea dogmas religiosos o consenso científico, y el resto simplemente lo cree o lo acepta sin cuestionamientos. Esa aceptación ocurre sin verdadera comprensión. Pasamos de los años oscuros de la Edad Media, con dogmas controlados por la Iglesia, a una actualidad en la cual a los dogmas de las religiones se le sumaron los resultados científicos. Es cierto, gran parte de la población puede acceder al conocimiento hoy, no está prohibido y se permite cuestionarlos, pero una gran parte de la población que puede acceder a esos conocimientos no lo hace. Si tomamos en cuenta todas las características de este contexto, no sería raro
que un grupo de gente se planteara cuestionar todo lo que la ciencia ha ido descubriendo en los últimos años. De hecho, eso sería algo positivo. Pues estaríamos en presencia de una reforma protestante dentro de la ciencia. La principal diferencia es que la causa de esa revolución fue el acceso masivo a los textos sagrados gracias al auge de la imprenta. Esa disponibilidad de fuentes y materiales de lectura fue el detonante del consecuente cuestionamiento por parte de los exponentes de la reforma de este sistema. Este cuestionamiento se basó en la lectura, estudio e interpretación de los textos a los que ahora tenían acceso y en el contraste entre lo que estos textos realmente contenían y lo que los líderes religiosos les decían que contenían. En cambio, la mayoría de las personas que hoy en día cuestionan los resultados científicos no tienen ninguna formación científica. Cuestionan lo que no entienden, precisamente por eso, porque no lo entienden. También profesan y promueven otros modelos que, aunque falsos y sin evidencia científica, son fáciles de entender y por lo tanto fáciles de propagar. En otras palabras, no sería malo cuestionar un día que la Tierra sea geoide. Eso estaría alineado con la ciencia, ya que el cuestionamiento de los modelos existentes es lo que fomenta la generación de mejores modelos, como explico en este video. Lo que sería opuesto a la ciencia es proclamar otro modelo que no se sustente con evidencia ni permita predicciones iguales o mejores que las del modelo anterior. Es lo que sucede con las teorías de conspiración. Son atajos al conocimiento, mucho más digeribles, pues reemplazan todo el trabajo que llevaría a entender los descubrimientos científicos, de científicos como Newton o Kepler, con relatos que uno puede aprender en 15 minutos. Además de eso, a diferencia de las religiones, donde no respetarlas en el pasado podía llevar a la muerte e incluso aún hoy desafiar la religión puede ser mortal en algunos países, nadie obliga ni va a obligar a nadie a leer o entender de ciencia. Esa libertad es apreciada y, como consecuencia, el escenario actual presenta una realidad en la cual mucha gente percibe erróneamente a la ciencia como una especie de dogma que pocos pueden entender y que hay que aceptar o creer, pese a que la ciencia no tiene relación alguna con el proceso de creer. De hecho, en retrospectiva, las religiones podrían representar un cúmulo de hipótesis no refutables, o sea, que no se pueden comprobar ni refutar lógicamente, pero que eran fáciles de entender por gente sin formación científica. Como contrapartida, para aquellos que no quieren o no pueden entenderla, la ciencia la representa una especie de creencia dogmática, con la complejidad extra de que sus hipótesis son más difíciles de entender. Otra diferencia clave es que se espera que los dogmas religiosos no sean cuestionados. Se los asume como verdades absolutas, pero la ciencia solo progresa si es constantemente revisada y cuestionada, con más investigación y más evidencia. Por último, los descubrimientos científicos pocas veces nos hacen sentir especiales. Pasar de vivir en un universo creado solo para nosotros a ser simples habitantes de un planeta más, orbitando una estrella más, es un golpe al ego de nuestra especie asestado por la ciencia durante el siglo XVI. Bueno, esto concluye en pocas palabras la historia del conocimiento de los humanos desde el comienzo de la revolución científica en los siglos XVI y XVII hasta nuestros días. Si siguen el canal van a ser notificados cuando se publique el tercer y último video donde explicamos puntualmente la situación actual con respecto al acceso al conocimiento y el porqué del auge reciente de las teorías de conspiración. Si les gustó este video pueden darle me gusta. Si no les gustó, el me gusta es totalmente opcional. No duden en dejar sus comentarios con desafíos o preguntas. Soy Néstor. Gracias por ver y compartir este video.